un poquito más. Es como que se quiso quedar en Helbar. Claro, yo creo que hay dos aspectos. Por un lado, Cristina habló bien de Helbar, Sí. dijo el último gran dirigente empresario, y eso creo que tiene que ver con que algunos de los rasgos de la gestión de Helbar, como por ejemplo el rol regulador del Estado, la preocupación prioritaria por el mercado interno, bueno, ella misma después ratificó que esos eran ejes de su política. Pero como vos decías, esto no implica que uno tenga que ir a estudiar ahora el plan de Helbar para ver exactamente cómo se repite hoy, porque además se va a llevar al gobierno en una coyuntura bastante diferente a la que asumió Helbar, y el mundo ha cambiado bastante en estos 46 años desde ese momento. Me parece que ella quiso dar una referencia al contrato social, ¿no? Al contrato social, y de algún modo también a Helbar, en el sentido de que tal vez a algunos empresarios les haya picado un poco eso, ¿no? No nos olvidemos que Helbar fue en su momento proscripto, sí, atacado, ¿no? Pero dentro del tono de cordialidad, digamos, que predominó en todo el discurso, donde me parece que fue más lo que se sugirió que lo que se dijo de manera categórica. Me parece que ese tono tiene que ver con el propósito que está guiando la política del kirchnerismo y en particular de Cristina en esta última etapa, que es esta convocatoria a la unidad, ¿no? Hubo un tono moderado en el discurso. Sí, por eso digo, este tono me parece que tiene que ver con el propósito de ser escuchado y de poder dialogar, ¿no? Y en ese sentido me parece que fue un acierto. Independientemente que uno, si se pone afuera de toda esta jugada política, cosa que no es fácil, a lo mejor extraña cierto tono polémico de la Cristina tradicional, porque es una gran polemista. Y, ahora, ¿no? Dos cosas, ¿no? Pensá que ella con un libro ocupó el centro de la escena política, con un libro. Y el segundo tema es, me parece a mí que estos medios hegemónicos que impulsan la grieta, juician la grieta, esperaban un discurso más de barricada. Sí, seguramente, pero me parece que siempre se equivocan, porque cuando vos tenés ya definido un perfil de una persona que has demonizado sin fisura ninguna, es decir, todo lo que haces malo, de alguna manera estás preparado para criticarlo, haga lo que haga. Entonces me parece que Cristina apunta menos a los medios hegemónicos que a ese sector del electorado que no fue kirchnerista, muchos de los cuales votaron a Macri, pero que hoy están fuertemente desengañados por la experiencia de este gobierno y están mirando también hacia nuestro lado y están pensando en la necesidad de una unidad más amplia, ¿no? Los nombró. Los desencantados sí. del modelo. También apuntaba hacia ello. Bueno, Esperaban muchos un lanzamiento de campaña. Sí, yo personalmente no creía mucho que ayer fuera el momento, pero bueno, hay un cierto misterio que perdura alrededor de eso, pero que me parece que a medida que avanza la presencia de Cristina en la coyuntura preelectoral, es muy difícil imaginarse que no sea candidata, ¿no? Ahora, Eduardo, también, digamos, sería muy necio o de ignorante la oposición pensar que Cristina no sea candidata, o que no juegue el apellido. Porque cualquiera hubiera pensado que frente a lo que está ocurriendo con la política económica actual y con la cantidad de marginados que han quedado del sistema, el kirchnerismo, Cristina iba a jugar. Bueno, es lo más lógico. Es decir, cuando hay una dirigente política que tiene una intención de voto tan alta como la que está teniendo hoy Cristina, y además es la líder de una fuerza política, que es la principal fuerza de oposición, lo más razonable es que se presente. Esto no quiere decir que no haya circunstancias personales o políticas que finalmente la lleven a tomar cualquier decisión, pero me parece poco razonable trazar las líneas de trabajo, las expectativas políticas de otros sectores, diciendo, bueno, Cristina no se va a presentar. Lo más lógico es que se presente, ¿no? Y lo más importante, me parece, es que no es razonable, como plantean algunos, si queremos una unidad muy amplia de la oposición, pero siempre que esto no implique un protagonismo de Cristina. Bueno, eso es... las alianzas se hacen respetando a los otros aliados. Que se haga una gran interna. Claro. El que gane el mejor, el que gana conduce y que pierde acompaña. El viejo lema del Es como tapar el sol con las manos, digo, como figura política de los últimos tiempos, el poder de convocatoria, más allá de quienes fueron ayer a la feria. Digo, estamos hablando de una figura mediática que explotó en el rating en el día de ayer. Bueno, pero este canal
No solo este canal. Fue un canal de aire. Me dio casi 9 este canal le dio más que todos los canales de aire. Más 9 allá de puntos eso, rating. entre todos los canales, digamos, Bueno, estamos haciendo más que Tinelli en sus mejores épocas. En todos los canales de cable. Y además del éxito editorial de su libro. Digo, no hay otra figura política tan convocatoria. Y en 45 años de la Feria del Libro, donde han pasado todas las circunstancias políticas más importantes, más graves, más dramáticas, digo, lo que quiera, nunca hubo una situación como la de ayer. No. Mira que yo he ido a cubrirla tantas veces y no la recuerdo. La verdad no lo recuerdo. Y también tampoco recuerdo que un dirigente político con un libro ocupe el seno de la política en Argentina. Está en el centro de la política. Bueno, lo que creo es que algunos que quisieron ilusionarse rápidamente con que iba desapareciendo el kirchnerismo y que la figura de Cristina se iba a apagar, porque claro, se creyeron sus propias profecías, ¿no? Era lo que deseaban y lo que planteaban en esa demonización permanente. Bueno, ahora se han dado cuenta que eso no es así y me parece que de algún modo están como reprochándose de que ellos mismos han contribuido también a este protagonismo de Cristina, ¿no? Porque algunos pensaron que era bueno polarizar con Cristina, otros no sé lo que pensaron, pero no se dedicaron a otra cosa durante estos 3 años y medio más que atacar a Cristina. Y bueno, es decir, el fracaso de la política del gobierno está fortaleciendo también a quien es indiscutiblemente la principal opositora, porque además es la dirigente de la fuerza de oposición más importante. No, aparte la realidad también es que fíjate que hoy, por ejemplo, ya se habla de la Convención Radical, que había un sector enorme que presuntamente se iría con la Baña. La mitad dice que irían con Lustó. Y hay una parte que se irían con Cambiemos. Y fíjate, vos comentabas recién que ya algunos referentes de Cambiemos dicen, bueno, si estos 10 puntos fueron electorales, como si todos fuéramos idiotas, el presidente no debería presentarse. Claro, o sea, ya hay una apertura. No, me parece que se ve hasta qué punto llega el debilitamiento del gobierno cuando no solo la oposición crece y se suman nuevos sectores al cuestionamiento del gobierno de Macri, sino que además el frente interno se desmorona. Y lo de la Convención Radical es realmente peligroso para el gobierno, pero además es un secreto a voces que el único que cree en su candidatura es Macri. Es él. Es decir, las discusiones que hubo dentro de Cambiemos, yo no es que tenga información especial, pero lo que de algún modo todos podemos conocer, el presidente impuso su candidatura porque, bueno, él es el jefe, hasta el momento que deje de serlo, pero la opinión de quienes eran un poquito más sensibles a la situación que se estaba viviendo, tenían más temor de verse perjudicados en sus candidaturas en la provincia, en la capital, ¿no? Empezaron a pensar seriamente en el cambio de Macri. Cambio que obviamente sería cambiar algo para que todo siga igual. No es que nadie pueda razonablemente tener expectativas en candidaturas como las de Rodríguez Larreta o las de Vidal. Pero lo que quiere decir es que para que esto que se inició hace menos de 4 años como una nueva etapa en la política argentina, un presidente quien nadie dudaba que iba a ser reelecto, bueno, hoy se ve que esta política ha llegado al país a una situación tan casi terminal que no solo la oposición, sino hasta el propio oficialismo dice, bueno, tal vez haya llegado el momento de dibujar otra cosa, ¿no? Yo no recuerdo la historia que en 3 años y medio se haya endeudado tanto a la Argentina. No. Yo no lo recuerdo. Pero además con un agravante. En los casos, muchas veces que Argentina se endeudó, aunque en general siempre existió un proyecto estratégico de endeudarse, como en el caso de Martínez de Oz, pero uno en alguna coyuntura podría decir, bueno, se vieron un poco obligados a endeudarse, ¿no? El fracaso de ciertas políticas los llevó a endeudarse. No es que lo justifiquemos, porque sabemos que el Fondo Monetario iba a ser peor seguir por ese camino, pero aquí desde un primer momento hubo el propósito de crear una situación que llevaba al endeudamiento. Con una mentira. Exactamente, con una mentira que Eso decir, es lo que más no voy a acordar con el fondo, no va a haber políticas recesivas. El argentino no tiene un con centavo, estamos endeudados hasta acá, y esto es mentira. Además es simple, no cumplieron con ninguna de las promesas de campaña. Pero yo siempre digo lo mismo, patearon 400 penales y erraron 400. Yo no recuerdo un gobierno que haya cerrado tantos penales. Cada política implementada le salió mal. Bueno, le salió mal porque yo creo que hay algunas
características que uno tendría que tener en cuenta. En primer plano, lo que yo llamaría la voracidad. Cuando uno pone a una figura como Caputo al frente del Banco Central y perdemos miles de millones de dólares en tan poquito tiempo, 3 meses. bueno, evidentemente ahí no es solamente impericia, ¿no? Está claro que hubo un propósito deliberado de llegar a esa situación. Y por otro lado, me parece que muchas de las políticas que se hicieron, como el llamado gradualismo, o ahora esta creación de los precios esenciales, son políticas que se hacen sin ningún convencimiento. Es decir, el gobierno no pudo avanzar con una drástica reducción del empleo público como pensaba, pero de a poquito fue haciendo lo mismo, porque no pueden pensar otra política, no pueden pensar una reorganización del Estado que mantenga las fuentes de trabajo, pero que al mismo tiempo haga más eficaz ese funcionamiento, los servicios que se prestan a la población. Entonces, con mayor o menor intensidad, digamos así, desde el primer momento se siguió la misma orientación. Ahora, también ese presidente fue el que dijo todo lo contrario en el último debate presidencial con Scioli. Y ahora aplica medidas, o quiere aplicar medidas de congelamiento de precios, como si la gente no supiera lo que piensa, ¿no? Entonces, así es obvio que no puede tener éxito en ninguna política. O tal vez tenga éxito en lo que a lo mejor en su intimidad el presidente considera más importante, es decir, este país hoy es más dependiente de los Estados Unidos, este gobierno está más ligado al gran poder económico en todos los sentidos. Bueno, tal vez esas definiciones que podríamos llamar ideológicas, bueno, por ese camino no se puede decir que les haya ido mal, pero en lo que nos interesa a la inmensa mayoría de los argentinos, que tiene que ver con las condiciones de vida, con el empleo, con una redistribución del ingreso más razonable, con un crecimiento de la economía más sostenido, bueno, estamos muy atrás de lo que estábamos en diciembre del 2015. Eduardo, gracias. No, gracias.